Si estás viendo este vídeo, probablemente yo mismo te he enviado el enlace porque me hayas solicitado información para participar en una ceremonia con Sapito de Sonora, con Bufo Alvarius. Si por el contrario ha llegado a ti de forma casual, me voy a presentar. Mi nombre es Vicente López, resido en España, aunque viajo por diferentes partes del mundo. Soy profesor de yoga, maestro de Reiki, monitor de Qigong, terapeuta de medicina tradicional china y, para lo que voy a hablarte hoy, soy facilitador de medicinas ancestrales, concretamente ayahuasca y Bufo Alvarius. Lo primero que quiero resaltar es que cuando hablo de medicinas no me refiero para nada a nada que tenga que ver con el contexto médico, el contexto farmacéutico, el contexto de la medicina como entendemos alopática. No, me refiero a medicinas desde una cosmovisión de ciertas comunidades indígenas, las cuales a ciertas sustancias que salen de las plantas, que salen de ciertos animales, de la naturaleza, las consideran medicina y las utilizan en unos entornos rituales, como por ejemplo la ayahuasca, como por ejemplo el yopo, como por ejemplo el San Pedro, el peyote, cualquiera de estas. Desde mis primeros viajes a la selva he observado un gran cambio de expansión, un fenómeno de expansión en todas estas sustancias. Recuerdo que en mis primeros viajes se decía que la medicina, que la ayahuasca en concreto, no podía salir de la selva, que si salía no funcionaba. Años después empezaron los propios ayahuasqueros, los propios curanderos, los propios chamanes, aunque a ellos no les gusta, no les suele gustar utilizar esa palabra, empezaron a viajar fuera y a ofrecer ellos mismos ceremonias por diferentes partes del mundo, hasta el punto de que hoy en día no solo no hay que viajar a la selva para tener una experiencia de este tipo, sino que prácticamente encontramos facilitadores, encontramos personas que hacen ceremonias pues casi debajo de las piedras. Incluso hay empresas que se dedican a ofrecer este tipo de medicinas, a ofrecer retiros, incluso mezclando varias medicinas en un mismo fin de semana. Bueno, aunque no es mi forma de trabajar, tampoco pretendo juzgar. Pienso que cada persona, cada sistema de trabajo tiene su público. Más bien pretendo destacar la expansión que han sufrido estas sustancias en los últimos años. Quiero pensar que esto es un fenómeno bueno, porque hace años teníamos que viajar a la selva para experimentar estas experiencias, para experimentar con estas sustancias, y hoy podemos prácticamente en cualquier parte del mundo vivirlas sin necesidad de cruzar el océano. Pero claro, como cualquier fenómeno tan extendido, hay que ser muy discernidor, hay que separar muy bien la paja del grano, saber elegir al facilitador, saber elegir con quién lo voy a hacer, si es indígena, si no lo es, si trabaja adecuadamente, si no lo hace. Y bueno, en todo este fenómeno de expansión que han sufrido estas medicinas, la ayahuasca tiene un campo morfogenético milenario. Sin embargo, el Bufo Alvarius está ganando terreno poco a poco, a pesar de ser una sustancia que se lleva utilizando de una manera más reciente. Incluso a veces es difícil saber si esto se está convirtiendo en una moda. Pasa un poco como hace unos cuantos años, hace ya decenas de años, que se empezó con el tema del yoga. Todo el mundo hacía yoga, todo el mundo estaba cantando mantras, y ahora sucede lo mismo con el fenómeno que llamamos chamanismo. No sabemos si es una moda o es algo que va mucho más allá. Yo prefiero pensar que es un fenómeno que va más allá. Prefiero pensar que la Tierra está acelerando su proceso, su frecuencia, nosotros con ella, los tiempos se aceleran, cada vez queda quizás menos tiempo para un cambio, y en esta expansión del planeta, pues surgen, o mejor dicho, resurgen, como es el caso del Bufo Alvarius, sustancias que pueden ayudarte en un momento dado a cambiar tu conciencia y ayudarte en ese proceso de cambio de conciencia o expansión. Como cada vez me escriben más personas preguntando por las ceremonias del Bufo Alvarius, he decidido grabar este vídeo y, aunque hay muchos por la web, puedes buscarlos por internet, por YouTube, voy a intentar contestar a la mayoría de preguntas con las que me suelo encontrar cuando las personas me consultan. Bueno, lo primero es saber qué es químicamente la medicina del Bufo Alvarius. Bueno,
La medicina del bufo-alvarius es 5-meo-DMT. Es una variación del DMT de la ayahuasca, pertenece al grupo de las triptaminas, podríamos englobarlo en el mismo grupo que de las triptaminas, como la psilocibina de los hongos, incluso como el mismo LSD, que aunque no se suele utilizar en un contexto ceremonial, lo cierto es que tiene un gran uso terapéutico. Finalmente, son sustancias que son familias de la serotonina. El cerebro las procesa como alimento, con lo cual, cuando te acercas a una experiencia con bufo-alvarius y cuando a tu cerebro llega el 5-meo-DMT, tu cerebro se pone a producir serotonina, a producir melatonina, a producir triptaminas, lo cual se traduce finalmente en una liberación de estrés inconsciente, en una liberación de memorias celulares, incluso podríamos decir que en una sanación y regeneración a nivel físico. Entonces, ¿qué diferencia hay del DMT, por ejemplo, de la ayahuasca y del 5-meo-DMT del bufo-alvarius? Podríamos decir que son hermanos. A nivel químico la variación es muy pequeña. Cualquier químico lo podría explicar mejor que yo. Pero hay quien dice que el 5-meo-DMT de la ayahuasca es 10 veces más potente que el DMT, perdón, que el 5-meo-DMT del bufo-alvarius es 10 veces más potente que el DMT de la ayahuasca. Pero, bueno, a mí esto me parece una explicación muy simplista en cuanto no tenemos un medidor de potencia o un medidor de experiencia. Incluso cada persona vive la experiencia de una forma diferente, aunque hay nexos comunes. Voy a intentar dar una explicación más bien energética de qué sucede en tu cuerpo cuando ingieres una u otra sustancia. Cuando ingieres el DMT de la ayahuasca, se pone en funcionamiento un centro energético que en medicina china se llama Yin Tang. Está aquí, el famoso tercer ojo. Para las personas que resuenan con la nueva era, sería lo que se llama el sexto chakra. Aquí se produce visión, se produce un momento en el cual el observador, tú, yo, la persona que participa en una experiencia de este tipo, existe, está el observador y existe lo observado. Están diferenciados uno y otro. Es decir, tenemos visiones, no alucinaciones, tenemos visiones. Y cuando ingerimos 5-meo-DMT, en este caso el 5-meo-DMT del bufo-alvarius, lo que suele suceder es que se activan otros dos centros energéticos muy importantes en el cuerpo, como son el campo electromagnético del corazón, esa famosa energía huacantanca de la que hablan los indios Hopi, energía pura de corazón, apertura de corazón, y se produce también la actuación sobre otro centro energético que está aquí, en la coronilla. En medicina china se llama Pai Hui, el punto de las 100 reuniones, donde confluyen todos los canales yang del cuerpo. Curiosamente, la energía yang es la energía de arriba, la energía del universo, y se activa esa conexión precisamente con el universo. ¿Cuál es el efecto? Bueno, aquí el observador deja de existir y se funde con lo observado. Por lo tanto, una experiencia con 5-meo-DMT, una experiencia con bufo-alvarius, produce una conexión con el ser, produce una expansión de la conciencia, produce una fragmentación de la conciencia individual y produce una conexión con la conciencia colectiva. ¿De dónde se obtiene el 5-meo-DMT del bufo-alvarius? Pues se obtiene precisamente del sapito conocido como bufo-alvarius. Igual que el DMT de la ayahuasca, pues se obtiene de lo que es la chacruna, un compuesto preparado para la ayahuasca, igual que se obtiene también de otras plantas como la Mimosa hostilis, como el yopo, etcétera, etcétera. En este caso, el 5-meo-DMT se obtiene del sapito de Sonora. Este sapito es un sapo único en su especie, porque de las, creo recordar, 600 y pico especies de sapos que hay, que producen bufotoxinas, bufotenina, el sapo de Sonora es el único que cuando le aplicas calor, cuando le aplicas el elemento fuego a esa sustancia que viene de la tierra, viene del sapo, que curiosamente se entierra pues prácticamente 8 o 9 meses al año, es decir, tenemos el elemento tierra y le aplicamos el elemento fuego, lo que surge es el 5-meo-DMT.
Quizás por eso este sapito, o mejor dicho, hay grabados, hay esculturas de sapos en diferentes partes del mundo, de la selva amazónica, en la zona de México, probablemente porque su uso en un contexto ritual sea milenario, a pesar de que posteriormente se ha perdido y ahora mismo se está recuperando. Tengo que decir también que el animalito no sufre maltrato alguno en la recolecta, en la recolección. Este sapito, cuando sale en la época del monzón, la época de las lluvias, en la zona de Sonora, lo que hacen los recolectores es ir por el campo, coger el sapito, no sufre más daño que ese estrés que se le puede ocasionar por el hecho de manipularlo. En ese momento segrega por sus glándulas parótidas y también por unas glándulas que tienen las patas, segrega una sustancia, una especie de látex, que es bufotoxina. Ese látex se recoge, se deja secar y esa es la medicina del sapo. Hay que decir también que al menos las personas que trabajan conmigo, las personas que me facilitan esta medicina, siempre de una comunidad indígena concretamente, que vive en el desierto del Sonora mexicano, hacen una extracción sostenible. Cuando extraen la sustancia, la extraen solamente de las glándulas parótidas, le dejan las glándulas de las patas, precisamente para que el animalito pueda tener sus defensas activadas una vez que se le suelta, y también pueda regular, se cree que sirve esta sustancia, esta bufotenina, para regular su temperatura. ¿Cuál es la forma correcta de usarlo? Bueno, de usar esta medicina. Lo primero que hay que decir es que es una medicina relativamente reciente. Su uso, si es que se utilizaba, como hemos dicho, si creemos que sí, si es que se utilizaba milenariamente, se ha perdido durante un tiempo y se está comenzando a recuperar. Por lo tanto, no hay una forma correcta de utilizarlo. Vemos muchas veces vídeos en el YouTube de personas que suben sus vídeos con sus experiencias, enseguida aparecen personas, muchos de ellos facilitadores, quizás juzgando, criticando. Esto se hace así, esto no se hace así, es que no se toca, es que sí se toca. Bueno, no hay una forma completamente correcta. Pero si estamos hablando de que esto es medicina, como muchas otras sustancias que utilizan comunidades indígenas, lo adecuado, por lógica, sería utilizarlo en un contexto ritual. Por otra parte, hay que entender que esto afecta a diferentes partes del cerebro. Muy probablemente crean nuevas conexiones sinápticas, nuevas conexiones neuronales, nuevas redes neuronales. Afecta a nuestro sistema energético. Es decir, estamos trabajando con algo serio, algo que afecta al cerebro. Al mismo tiempo, al decir que es una medicina para el alma. Es una medicina para el alma porque actúa sobre tus emociones. Y cuando tu alma, cuando tus emociones están en paz, tu cuerpo está en paz. Es algo que pienso que no debe utilizarse en un contexto lúdico, debe hacerse en un contexto ceremonial, siempre, absolutamente siempre, acompañado por alguien, para que no ocurra ningún riesgo, no le ocurra ningún riesgo a tu cuerpo físico, y siempre en un contexto de máximo respeto y acercándote a la experiencia con una intención. Las personas que participan en una ceremonia de este tipo a menudo narran que es una experiencia como morir y renacer. Se fragmenta tu conciencia individual, se fragmenta el ego, bien en cierta medida o bien en su totalidad, y surge una conciencia universal. Surge la conexión con todo, con el todo, con la divinidad. Cada uno lo describe de una manera. Voy a hacer una pequeña comparación. Igual que una ECM, una experiencia cercana a la muerte, puede cambiar la vida de una persona, una experiencia, una ceremonia con bufo alvarius puede aportar una nueva visión de la existencia. Puede producir profundos cambios en tu vida. Puede ayudarte a recuperar la identidad del ser. Por lo tanto, es una experiencia que, como digo, debería de desarrollarse cuando menos en un contexto ritual y con una persona de confianza a tu lado. Muchas veces me preguntan, ¿es adictivo? No, no lo es. Como cualquier medicina ancestral, no solo no es adictiva, sino que al desenfocarte del ego, no sucede lo mismo que las drogas lúdicas,
te enfocan cada vez más en el personaje que eres aquí en esta realidad, te enfocan más en tu ego, estas sustancias, este 5-MeO-DMT de Bufo alvarius, incluso sucede con la ayahuasca, actúan directamente sobre las adicciones. Un adicto suele tener un vacío en su alma, un vacío que trata de llenar con las drogas. Por lo tanto, cuando ese vacío en el alma se llena con algo pleno, que es la conexión con el ser, la conexión con esa divinidad, la conexión con tu parte divina, por eso decimos que estas medicinas actúan sobre los patrones adictivos mentales. Cuando ese vacío se llena, la persona no necesita más ningún tipo de sustancia, ningún tipo de droga lúdica para vivir aquí. Lógicamente que nadie piense que esto es magia, que nadie piense que ingiriendo una sola vez o solo por el hecho de ingerir o de tomar o de participar en una experiencia con Bufo alvarius va a dejar radicalmente una adicción. No, hay que hacer un trabajo, hay que hacer, como digo yo, pico y pala posterior. Pero sí que es cierto que te puede ayudar a centrarte, a colocarte en tu lugar y muy probablemente después de la experiencia, si algo te hacía daño, como puede ser una droga, posteriormente sientes que te va a hacer mucho más daño, con lo cual esto va a actuar posiblemente para que te ayude o te facilite dejar las drogas. ¿Hay algún tipo de contraindicación? Bueno, sí la hay. Podemos decir que personas que toman algún tipo de medicación para la depresión, para la ansiedad, incluso otras medicaciones, otros fármacos para otro tipo de cosas, puede haber una interacción. En general, los inhibidores de la monoaminoxidasa, los IMAOs, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, cualquier medicación que actúe en el sistema nervioso central, debería de haber pasado un tiempo determinado desde que lo tomaste por última vez hasta que participes en una ceremonia de este tipo. Esto puedes consultármelo o puedes consultárselo a tu facilitador, él debería de informarte correctamente e incluso infórmale de cualquier otro tipo de medicación que estés tomando. Esto nos lleva a la pregunta, ¿esto es para todos? Bueno, lógicamente el facilitador la mayoría de las veces, desafortunadamente, va a tratar de venderte una experiencia, con lo cual es muy difícil que él te diga si estás o no estás preparado, salvo que haya alguna contraindicación como las que hemos hablado. Pero esto es algo que la persona tiene que responderse a sí misma. Hay que responderse o tienes que responderte si piensas participar en una ceremonia de este tipo, si estás dispuesta a morir, si estás dispuesto a renacer, si estás dispuesta o dispuesto a ver lo que la medicina te muestra, si estás dispuesto a hacer cambios en tu vida. Y sobre todo, y lo más importante, la medicina te tiene que llamar. No tiene que ser algo forzado. Tienes que sentir esa llamada, sentir esas sincronicidades y sentir cómo quizá de un tiempo a esta parte a lo mejor te han llegado o te han hablado de estas ceremonias y ver si realmente esas casualidades o sincronicidades por la cual has llegado aquí, por ejemplo, a ver este vídeo, es lo que está haciendo que te plantees que tengas que participar en una experiencia de este tipo. Simplemente tienes que sentir tu intuición, sentir esta llamada. ¿Con quién? ¿Con quién? Como decíamos al principio, es tanta la oferta que es muy difícil discernir. Hay quien afirma que eres la medicina y tú, que da igual. En este caso serviría a cualquier persona. Si finalmente eres la medicina y tú, cualquier persona serviría para acompañarte. Pero claro, estamos hablando de procesos energéticos. Estamos hablando de procesos en los cuales hay una manipulación de tu sistema energético y si no queremos utilizar la palabra manipulación, hay una interacción de energías y que sucede lo mismo que cualquier otra terapia en camilla, desde una simple sesión de Reiki hasta una sesión de Qigong médico en camilla, hasta una ceremonia como la que estamos hablando, hay interacciones energéticas. Yo muchas veces en los cursos, hablando de estas cosas, le planteo a mis alumnos y les hago la pregunta, ¿te meterías en la cama con cualquiera?
Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Permitirías que cualquiera te acompañe en un proceso energético donde tu cuerpo físico se queda en esta realidad y tu conciencia se proyecta a otras realidades existenciales? Bueno, hace poco vi un anuncio en Facebook en el cual ofrecían en México un retiro de 3 días, en el cual te enseñaban a ser facilitador de la medicina del bufo alvarius. 3 días. Por otra parte, es usual que después de haber participado en estas experiencias se produce tal cambio de conciencia, lo que se vive es algo tan maravilloso que muchas personas sienten la necesidad de contarlo, de compartirlo con otros, incluso de hacerlo llegar a otras personas. Y claro, de esta cantera surgen fácilmente pseudochamanes, facilitadores, terapeutas, personas que su único conocimiento es introducir una sustancia en una pipa y encenderla. Y bueno, verdaderamente no es tan simple. No se trata solamente de obtener una sustancia, introducirla en una pipa, ofrecerla a cualquiera con el pretexto de que quiero ayudar, quiero expandir, quiero sanar a otras personas. No. Un facilitador pienso que debería de haber pasado por un proceso de autoconocimiento de él mismo y con la propia medicina. Un facilitador, una persona que te vaya a acompañar en una experiencia de este tipo, debe ser una persona que entienda cómo funciona la mente, que entienda cómo funcionan las emociones, que entienda o sepa cómo funcionan los diferentes planos existenciales, que conozca la anatomía energética del ser humano, que sea un entendido en farmacología, al menos en estas cosas, para poder aconsejarte, y muchas otras cosas más para poder lidiar con lo que pueda surgir en un acompañamiento, tanto física como energéticamente, durante una ceremonia. Debería ser una persona que, igual que otras medicinas ancestrales, desarrolle la ceremonia en un contexto ritual, que utilice el sonido del tambor, de la maraca, de los cantos de poder, ícaros o cantos de poder. Cantos que no son simplemente un teatro para crear ambiente, cantos que te llevan por este mundo y otros mundos mientras estás participando en la experiencia. Cantos que sirven para una u otra cosa si el que los canta sabe utilizarlos y te van a facilitar mucho el proceso. En definitiva, que el facilitador debe conocer las energías con las que trabaja, las energías que puede atraer, las energías que pueden surgir durante una ceremonia y poder lidiar con todo esto. Finalmente, mi recomendación, investiga. Investiga quién es, cómo va a hacer la ceremonia, si te va a acompañar en los procesos posteriores, porque aunque el trabajo posterior va a ser tuyo, es importante el acompañamiento después de la ceremonia. Es importante que alguien te ayude a saber encajar esa experiencia y es importante que puedas hablar con alguien que sepa lo que te ha pasado. La mayoría de personas que no han pasado por esta experiencia no van a saber, no te van a entender. Por lo tanto, que sea una persona que te vaya a acompañar posteriormente. Habla con él, mírale a los ojos, escúchale lo que dice y sobre todo, no te dejes seducir por frases hechas como hermano, todos somos uno, namaste, frases que están muy bien en su contexto y en su momento, pero que el utilizarlas muy a menudo y fuera de ese contexto quizá le hacen perder su carga energética y su valor. Entonces, no te dejes seducir por estas cosas, sino que observa bien a la persona, observa bien que te va a facilitar la medicina y tú mismo decide si es quien debe acompañarte en este proceso de morir y de renacer de nuevo. Finalmente, y ya para terminar, te puedo decir que participar en una ceremonia de este tipo es una experiencia maravillosa que se puede tener con relativamente poco esfuerzo hasta el punto de que parece un milagro. Cuando digo poco esfuerzo, no quiere decir que esto sea, como he dicho antes, magia y puedas después, eso sea un cambio total en tu vida. No, vas a tener que seguir aquí, en esta realidad, trabajando tus cosas,
pero puede ser un impasse, puede ser un antes y un después. Puede ser algo que te ayuda a trascender esta realidad ordinaria, a salir de lo que algunos llaman o llamamos esta matrix, esta malla, este velo, esta ilusión, a salir de esto y conectar con el ser. Puede ser algo que te ayude a sanar en otros planos existenciales para que eso al final sirva para manifestarse en esta realidad, en tu cuerpo físico, en tu mente, y te ayude a ser una persona más libre y más feliz. Parte de mi trabajo es respetar esta medicina, tratarla como lo que es, contribuir en este resurgimiento de estas medicinas y compartirlas con quien verdaderamente esté preparado para ella. Finalmente se trata de ampliar nuestra conciencia, abrir nuestro corazón, seguir aumentando esa masa crítica tan necesaria para ese cambio del que todos hablamos y que finalmente todos lleguemos a ser seres libres. Seguir viviendo en esta realidad, pero de una manera más libre, sin ataduras y sin manipulaciones. Es posible que experimentes un éxtasis cósmico con el bufo Alvarius. Es posible la reconexión con tu ser, con la experiencia del bufo Alvarius. Pero recuerda, todo, absolutamente todo lo que buscas está dentro de ti. Todo, absolutamente todo con lo que vayas a conectar con la experiencia está dentro de ti. En este plano o en otros planos existenciales o en otras realidades paralelas. Y finalmente, decirte que si algún día te vas a acercar o vas a participar en una ceremonia con bufo Alvarius, recuerda esta frase: cuando creas que todo ha terminado, tienes razón, realmente no ha hecho nada más que empezar.